Genomas, organización, secuenciación y anotación. La genómica es el estudio de los genomas. Estos estudios se caracterizan por el análisis simultáneo de un gran número de genes obtenidos con herramientas automatizadas de recolección de datos. Los análisis en la genómica van desde el mapeo del genoma, la secuenciación y análisis genómico, hasta el análisis genómico comparativo. Así, la genómica se puede dividir en tres grandes campos: genómica estructural, genómica funcional y genómica comparativa. La genómica estructural se refiere a la fase inicial del análisis del genoma, que incluye la construcción de mapas genéticos y físicos de un genoma, la identificación de genes, la anotación de las características de los genes y la comparación de las estructuras del genoma. Por su parte, la genómica funcional se refiere al análisis de la expresión genética global y funciones de los genes en un genoma. Finalmente, la genómica comparativa es la comparación de genomas completos de diferentes organismos, que incluye la correlación del número de genes, la localización de los genes y el contenido de los mismos. El genoma humano está constituido por una secuencia aproximada de 3.300 millones de pares de bases, organizado y compactado en 23 cromosomas. 22 de ellos autosómicos y 2 cromosomas sexuales, además de un cromosoma mitocondrial. Los cromosomas son estructuras complejas compuestas por cromatina. La cromatina es a su vez compuesta en un 35% de ADN, 35% de histonas, un 20% de otras proteínas no histónicas y un 10% de ARN. Cada vez que la célula se divide, el genoma total se duplica, en donde cada célula hija recibe moléculas de ADN conformadas de una hebra procedente del ADN de la célula progenitora y una recién sintetizada. Las dos hebras de ADN se mantienen juntas por uniones entre sus pares de bases: adenina con timina, citosina con guanina. El orden particular en que se encuentran estas bases nucleotídicas es lo que llamamos secuencia del ADN. El genoma humano globalmente se organiza en un 2% en regiones de ADN codificante y un 98% en ADN no codificante. El ADN codificante está constituido por 20.440 genes aproximadamente, con un promedio de 500 a 1000 genes en cada cromosoma dependiendo de su tamaño. Un gen en promedio está constituido por 10 a 50 kilobases. Las regiones codificantes de los genes se llaman exones. En el genoma se han identificado 180.000 exones, aproximadamente 10 exones por cada gen. Por otro lado, en la región del ADN no codificante se encuentran en un 24% los intrones, regiones no codificantes de los genes. Además, se han identificado secuencias de regulación como las regiones promotoras, las de amplificación y las de silenciamiento de genes. En las regiones no codificantes del genoma, además, se han identificado secuencias repetitivas en tándem en un 8%. Estas son muy variables dentro de los individuos y se emplean como marcadores en análisis de identificación forense. Las secuencias repetitivas de menos de 10 nucleótidos se denominan microsatélites y aquellas entre 10 a 60 nucleótidos de longitud se denominan mini satélites. Finalmente, el 45% de las regiones no codificantes del genoma son secuencias repetitivas relacionadas con elementos móviles o transposones. Los más conocidos son los cines o elementos intercalados cortos y los lines o elementos intercalados largos, los cuales se pueden replicar e insertar copias de ellos en diferentes localizaciones del genoma, generando inestabilidad en los cromosomas, en algunos casos, lo que se ha relacionado con la aparición de enfermedades de origen genético no hereditarias.
Para el estudio de los genomas es necesario realizar análisis de mapeo de los genomas. Esto consiste en el desarrollo de 3 tipos de mapas: uno genético, uno físico y uno citogenético. Los mapas genéticos identifican las posiciones de los marcadores genéticos en un cromosoma y se basan en la frecuencia con que los marcadores se heredan juntos. La razón detrás del mapeo genético es que cuanto más cerca están 2 marcadores, lo más probable es que se hereden juntos y no se separen en un evento de recombinación. Los mapas físicos representan localizaciones de puntos de referencias o marcadores genéticos en el ADN genómico, independiente de los patrones de herencia. Estos mapas físicos fueron la referencia para la secuenciación y ensamblaje del genoma humano. Por último, los mapas citogenéticos se refieren a los patrones de bandas vistos en los cromosomas teñidos, que pueden ser observados directamente bajo un microscopio. Un marcador genético puede estar asociado con una banda o región cromosómica específica. Para la secuenciación del borrador del genoma humano en la década de los 90 se utilizaron 2 enfoques: un enfoque de secuenciación jerárquica y otro enfoque de secuenciación shotgun al azar. El enfoque de secuenciación jerárquica realizó una fragmentación del ADN genómico de 100 a 300 kilobases. Estas fueron obtenidas y clonadas en un vector bacteriano de alta capacidad llamados cromosomas artificiales bacterianos o BAC. Basándose entonces en el mapeo físico, las ubicaciones y órdenes de los fragmentos clonados pudieron ser determinadas. La secuenciación completa de cada fragmento individual al final pudo ser obtenida usando un enfoque de secuenciación shotgun al azar. La superposición de los fragmentos posteriormente se ensamblaron para obtener la secuencia completa del genoma. El enfoque jerárquico fue más lento y costoso que el enfoque shotgun al azar porque implicó una etapa inicial de mapeo físico. Sin embargo, una vez que se generó el mapa, el montaje de todo el genoma se hizo relativamente fácil y menos propenso a errores. Por su parte, con la estrategia de secuenciación shotgun al azar del genoma, se generaron un gran número de fragmentos pequeños de ADN secuenciados. El número de fragmentos al azar que se necesitaban obtener en este enfoque era muy grande para poder asegurar que se lograra solapar los suficientes números de fragmentos para cubrir todo el genoma, por lo que fue necesario un robusto programa bioinformático de ensamblaje para unir los fragmentos aleatorios en una sola secuencia consenso. Este diseño logró producir un borrador de secuencias muy rápido, ya que se basó en la secuenciación directa, sin embargo fue computacionalmente muy costoso. Ambos enfoques en la secuenciación del genoma humano utilizaron el método Sanger para la secuenciación de genomas. Este método, denominado de primera generación, utiliza una ADN polimerasa para sintetizar la cadena de ADN complementario mediante la reacción de la PCR. Igualmente, un primer o iniciador de la reacción de síntesis, 4 dinucleótidos, adenina, citosina, timina y guanina, y además se adicionan 4 didesoxinucleótidos de estas mismas bases. Estos didesoxinucleótidos se diferencian de los dinucleótidos ya que están etiquetados con colorantes fluorescentes en su extremo 3'. Lo anterior genera que se detenga la reacción de síntesis si el didesoxinucleótido es incorporado en la secuencia de ADN que se está generando. Al final de la reacción se generan fragmentos que varían en longitud por una sola base. Las intensidades de fluorescencia de la secuencia según su tamaño y didesoxinucleótido son leídos por un programa de computador que asigna una base nitrogenada para cada pico en un cromatograma. Este proceso automatizado se denomina llamado de bases o base calling y durante su ejecución se pueden generar errores, los cuales hay que corregir haciendo una adición mediante el uso de programas para este fin. Y esto es importante hacerlo antes del ensamblaje y la anotación de los genomas.
En los métodos de secuenciación de ADN se generan secuencias cortas de lectura que llamamos reads. La longitud media de las lecturas o reads para la secuenciación del genoma humano fue aproximadamente 500 bases de longitud. Para ensamblar el genoma, estos reads se unen para formar fragmentos más grandes después de la eliminación de las superposiciones. Estas secuencias más largas, fusionadas, se denominan contins, que son por lo general 5.000 a 10.000 bases de longitud. Un número de contins superpuestos puede ser aún más grande si se fusionan formando los llamados supercontints o scaffolds, entre 3.000 a 50.000 bases, que son orientados unidireccionalmente a lo largo de un mapa físico de un cromosoma. La superposición de los scaffolds se conecta entonces para crear el mapa final de más alta resolución del genoma posible. El proceso de ensamblaje consta de 3 fases: limpieza de secuencias, alineamiento de secuencias y el ensamblaje. La limpieza es el primer paso a realizar debido a que los reads pueden tener bases con mala calidad de lectura, bases que pertenezcan a vectores o adaptadores o bases que estén altamente repetidas. El siguiente paso es alinear todas las secuencias de 2 en 2 para identificar qué secuencias se solapan entre sí. El resultado es una red de interacciones entre las secuencias que se alinean entre ellas. A partir de las secuencias identificadas que comparten regiones comunes, se crea el ensamblaje. A diferencia de un alineamiento múltiple, los programas bioinformáticos de ensamblaje no fuerzan que todas las secuencias cubran la totalidad del alineamiento. Este se va alargando con la adición de nuevas secuencias. Existen diferentes criterios para construir el consenso, pero es indispensable que se tenga en cuenta el valor de la calidad de las secuencias N50. El N50 es una medida de calidad que calcula y ordena los contins de mayor a menor. Estos se van sumando por ese orden hasta alcanzar el conjunto mínimo de contins representativo, cuyo tamaño total sea el 50% de todo el genoma. El siguiente paso en la genómica estructural es la notación del genoma. La notación ayuda a entender qué significa la secuencia de ADN, cómo está estructurada y cómo funciona el genoma. Además, dan sustento y recursos al trabajo de una gran variedad de laboratorios en todo el mundo. La parte fundamental de los métodos de anotación es la localización de genes en un genoma, así como la determinación de su estructura y de las proteínas que se sintetizan. Las herramientas de anotación intentan realizar esto a través de análisis computacionales y enfoques experimentales. Antes de iniciar la anotación de un genoma, se necesita haber realizado un ensamblaje eficiente que haya descartado las partes del genoma que no contienen genes. Estas regiones suelen complicar el proceso y pueden generar anotaciones erróneas. Luego, mediante herramientas bioinformáticas de alineamiento y búsqueda, se identifican los elementos del genoma con base en información de experimentos de expresión y en genes de otros genomas. Esta información es mapeada a la secuencia del genoma y utiliza de manera conjunta para predecir genes. Posteriormente, a los elementos mapeados se le adiciona la información biológica. Esto se realiza mediante la combinación de procedimientos bioinformáticos y en ocasiones puede ser manual, usando bases de datos. Por último, se realiza una validación mediante comprobaciones experimentales y publicación del genoma para que se revise por pares. Lo anterior incentiva el mejoramiento del ensamblaje y la anotación. Así, la anotación de los genomas tiene numerosas aplicaciones en la investigación biológica y médica, ya sea en el desarrollo de hipótesis o en los análisis de genómica estructural, funcional o comparativa en estudios evolutivos, o estudios de farmacogenómica en medicina personalizada de precisión, estudios de epidemiología molecular y vigilancia genómica, además que son un medio importante para la anotación de otros genomas.